El murmullo del tianguis resonaba como siempre, entre el aroma del maíz tostado y las voces alegres de los vendedores. Pero ese jueves por la mañana, cuando Rodrigo bajó de la colina hacia la plaza, su corazón se detuvo en seco. Ahí estaba ella, Sofía, más delgada, con ropas remendadas, vendiendo rebozos y gorditas con una dignidad que le partió el alma. Pero lo que realmente lo hizo temblar fue esa cinta azul desgastada atada a su muñeca, la misma promesa que él le había hecho 15 años atrás, cuando juraron amarse para siempre en la capilla abandonada. Sin pensarlo 2 veces, Rodrigo caminó directo hacia su puesto y dejó caer 50 reales sobre la mesa. «Voy a comprar todo», dijo con voz entrecortada. Lo que Sofía no sabía era que esos gemelos jugando cerca eran los hijos que él nunca supo que existían. La capilla estaba rodeada por un paisaje grisáceo. Sus paredes, una vez vibrantes, eran ahora solo ecos de lo que habían sido. El olor a incienso viejo flotaba en el aire, entremezclándose con la humedad del lugar. En contraste, desde lejos se podía ver la imponente hacienda Santa Rosa erguida sobre una colina. Su grandeza destacaba aún más ante la fragilidad de la capilla. La belleza ostentosa de la hacienda era innegable, pero para Gabriel ningún lugar podría rivalizar con los recuerdos que aquella capilla guardaba. En ese momento llegó Rodrigo, un joven local que jamás había dejado el pueblo. Con apenas 33 años, tenía una intensidad en su andar que atraía la atención de todos a su alrededor. Llevaba consigo un rebozo bordado que había comprado a Sofía en el tianguis. Ella había puesto amor y dedicación en cada puntada. El roce del tejido contra sus manos era su forma de mantenerla cerca. Al acercarse a la capilla, Rodrigo divisó a Sofía sentada en uno de los bancos deteriorados. Había algo inconfundible entre ellos. Era como si el universo hubiera decidido unirlos mediante miradas furtivas y sonrisas tímidas. Ella bajó los ojos al sentirlo cerca. Siempre había existido esa distancia entre ellos por ser provenientes de diferentes mundos. Él, hijo del pueblo, ella criada en circunstancias más humildes. «Hola», dijo Rodrigo con un tono decidido mientras se plantaba frente a ella. Sofía reaccionó con sorpresa, pero mantuvo una expresión serena. «Hola». Su voz fue suave y templada como el viento que entraba por las rendijas de las viejas puertas. «Vine buscando algo especial», confesó él sin apartar su mirada. La tensión palpable entre ellos creció rápidamente cuando Sofía sintió el peso del deseo reprimido detrás de sus palabras. Rodrigo acercó su mano y tomó cuidadosamente una cinta azul de seda que había llevado consigo todo este tiempo. Con delicadeza, comenzó a atarla alrededor de la muñeca derecha de Sofía. «Es una promesa», dijo mientras le sonreía con sinceridad. «Algún día te haré mi esposa». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía al escuchar esas palabras. Sus labios temblaron al pronunciar: «Guardo esta cinta siempre, pase lo que pase». El roce frío del material contrastaba con el calor emergente entre sus corazones jóvenes. Ambos sabían que aquel juramento podría no ser suficiente para desafiar las expectativas sociales y familiares impuestas sobre ellos. Sin embargo, ahí estaban los dos, como prisioneros encantados dentro del pequeño mundo secreto creado por aquellos muros desgastados por el tiempo. De repente, un ruido rompió esa burbuja mágica. Clara apareció repentinamente tras uno de los pilares desgastados y se quedó observando con desaprobación marcada en su rostro. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Clara sin preámbulos ni saludos previos. La atmósfera cambió abruptamente. Las risas silenciosas dieron paso a una tensión palpable y desgarradora entre los 3 jóvenes. Sofía giró lentamente hacia Clara buscando apoyo, mientras Rodrigo mantenía su posición firme junto a ella. «No hay nada malo en vernos», respondió Rodrigo desafiante, aunque percibió cómo Clara tensaba los labios al escucharle. «Estamos hablando sobre nuestro futuro». Clara frunció el ceño antes de contestar. Hablar no es suficiente para enfrentar lo inevitable. Las palabras eran como dagas lanzadas con cuidado, pero llenas de verdad dolorosa. Sofía sintió un nudo formarse en su estómago ante esa afirmación inquietante. Era cierto. ¿Realmente podrían tener un futuro juntos? La duda pesaba mucho más ahora que antes. Rodrigo dio un paso hacia adelante desafiando cualquier temor o rechazo.
No permitiré que nadie decida por nosotros. Con esta afirmación, renacieron esperanzas ahogadas y convicciones olvidadas entre ambos jóvenes amantes. Clara no pudo contenerse más. «Esto es absurdo. No puedes jugar así con el corazón de Sofía». Su voz resonó con fuerza, acompañada por la furia contenida durante años debido al desamor provocado por Gabriel cuando dejó el pueblo sin explicar nada. «Clara», comenzó Sofía intentando calmarla, pero ya era demasiado tarde. «No voy a permitirlo», repitió Clara mirando intensamente tanto a Sofía como a Rodrigo antes de dar media vuelta para abandonar aquel lugar sagrado donde secretos e ilusiones habían florecido durante semanas consecutivas. Ahora se sentían heridos por realidades inexorables e indeseadas. El silencio quedó pesado tras su partida y volvió entonces la atención hacia lo crucial. ¿Serían capaces Rodrigo y Sofía realmente luchar contra las circunstancias adversas? ¿O aquella promesa resultaría ser solo otro eco olvidado dentro del polvo acumulado sobre las antiguas baldosas? Las preguntas flotaban en el aire como hojas secas llevadas por el viento salvaje, mientras ambos jóvenes compartían una mirada significativa, llena tanto miedo como esperanza. Aquel instante revelador marcó, efectivamente, un nuevo rumbo para todos ellos, aunque aún restara mucho camino por recorrer antes de alcanzar alguna respuesta definitiva sobre sus destinos entrelazados. El sonido de botas de lujo resonaba con fuerza sobre los adoquines, marcando el paso decidido de don Ignacio hacia la plaza. Cada golpe de su calzado era un eco que cortaba la brisa del atardecer, llevando consigo la amenaza de una tormenta. La puerta de hierro del despacho se cerró con un crujido ominoso, simbolizando una prisión que encerraba más que solo secretos. Allí estaban los destinos de su familia y los sueños de jóvenes enamorados. Rodrigo estaba en el patio central del mercado, disfrutando de un momento fugaz con Sofía cuando su padre apareció. Su rostro mostraba una furia contenida, y eso bastó para helar el ambiente. «¡Rodrigo!», gritó don Ignacio, obligando a todos a mirar. «Necesito hablar contigo. Ahora». El tono grave y autoritario dejó claro que no había lugar para objeciones. «Pero padre, comenzó Rodrigo. «No hay excusas», interrumpió Ignacio con voz firme. «Tu vida no es tuya para jugarla como quieras». Atraído por las palabras duras, Sofía retrocedió ligeramente. Un nudo se formó en su pecho al escuchar la tensión en la voz del padre. Ignacio llevó a su hijo a un lado, lejos de miradas indiscretas. «He escuchado rumores sobre ti y esa muchacha», dijo señalando a Sofía con desdén. «¿Crees que puedes arruinar el futuro de nuestra familia por una ilusión?». La indignación creció dentro de Rodrigo como un fuego indomable. «Sofía no es una ilusión», respondió él sin poder evitarlo. «Es mucho más que eso». Don Ignacio lo miró fijamente, sus ojos llenos de desdén y poder implacable. «Si persistes en este capricho, te desheredaré y arruinaré todo lo que ella y su familia tienen». Las palabras fueron lanzadas como cuchillos afilados, dispuestos a cortar cualquier esperanza. En ese instante crucial, Rodrigo vio frente a sí la imagen difusa pero dolorosa de la madre enferma de Sofía, pidiendo limosna en la calle principal. El recuerdo le atravesó como un rayo desgarrador ante la feroz manipulación de su padre. «Padre», empezó a decir, pero fue interrumpido por un nuevo golpe emocional. Había llegado Jacinta Mendoza al mercado, acompañada por sus padres comerciantes adinerados. Con una sonrisa encantadora adornada por joyas brillantes que reflejaban cada destello del sol poniente, era el tipo ideal según los designios de don Ignacio. «Rodrigo», dijo Jacinta, mientras se acercaba con aire seductor, «he estado pensando en ti». Su mirada era intensa y desafiante. Las palabras brotaban naturalmente, como si hubiera estado esperando este momento. «No me interesa», replicó Rodrigo abruptamente sin disimular el desprecio hacia ella ni hacia lo que representaba. Su padre apretó los labios en señal clara de desaprobación, pero se mantuvo firme ante su reacción inicial. «No tienes opción», ordenó Ignacio mientras se giraba hacia Jacinta y sus padres para sonreírle falsamente, como si nada estuviera ocurriendo. La presión aumentaba en cada rincón del aire denso alrededor. Esa misma noche, encontró a Rodrigo obsesionado en su habitación.
Las paredes parecían cerrarse sobre él mientras trataba de ahogar sus pensamientos angustiosos acerca del futuro prometido a Jacinta y las amenazas constantes hacia Sofía. Sin embargo, al amanecer encontró fuerzas renovadas. Debía enfrentarse a lo inevitable. Decidido a proteger sus sentimientos más profundos por Sofía y buscar respuestas claras sobre qué hacer desde allí, se dirigió nuevamente hacia la capilla donde habían compartido momentos cruciales previamente. Al llegar al umbral deteriorado, comprobó cómo cada paso resonaba intensamente en sus oídos mientras la luminosidad matutina iluminaba sombras profundas en aquel lugar sagrado donde tantos juramentos habían sido dados antes. Sin embargo, hoy traería consigo otro tipo diferente. El peso del desasosiego opresivo llenaría ese aire ferviente. «Sofía», pronunció él casi implorando, mientras buscaba entre las filas vacías donde habitualmente esperaban los fieles. «¿Qué haces aquí?» Ella aparecía entre las sombras proyectadas por columnas viejas. No podía ocultar su expresión herida ni cómo cruzaba los brazos frente a Opeito como escudo ante cualquier intento fraqueza que pudiera mostrarle a aquel joven angustiado frente a sí. «Debo explicarte», comenzó él, pero fue interrumpido rápidamente cuando ella levantó una mano para frenarlo. «No quiero promesas vacías», sentenció ella alzando un poco más la voz, cargada con emociones acumuladas por semanas desde aquella tarde mágica, convertida ahora en oscuro recuerdo amargo. Con desdén, hizo caer una cinta azul sobre el suelo. Era aquella promesa jurada que tanto significara entre ellos días atrás. «El amor verdadero nunca debería ser forzado», replicó Rodrigo, mientras recogía la cinta temblorosa entre sus dedos, sintiendo cómo cada hilo parecía vibrar, cargado con memorias pasadas compartidas ahora, transformándose lentamente en desencanto realista e ineludible entre ambos jóvenes enamorados, atrapados dentro fronteras impuestas por decisiones ajenas. Los rostros tristes reflejaban impotencia palpable ante situaciones irreversibles, ya decididas, antes siquiera haber tenido oportunidad clara. Acción conjunta viable alguna vez nuevamente posible entre ellos. Sofía dio media vuelta, dejando atrás tanto sueño como esperanzas rotas sin respuesta alguna definida o promesas cumplidas, toda confianza derrumbándose bajo peso constante, esperado resultado inevitable después semanas, llena ilusorias esperanzas vacías, destrozadas prematuramente. Antes tiempo justo completarse todavía entre ellos, aunque ya no quedara nada más que hacer ante tal cruel desenlace inesperado, manifestándose al fin frente sus corazones, apenas latiendo tímidamente, ahora, ahogados, tristeza, profunda, incapaces reconciliar jamás, quizás nunca después tampoco. Las campanas de la iglesia del pueblo resonaban con un eco desgarrador, marcando el paso del tiempo en una realidad llena de sombras. En una habitación apenas iluminada, Sofía, ahora esposa de Tomás Navarro, se encontraba atrapada entre la penumbra y el sonido distante de risas en el bar del pueblo. Con las manos ásperas y ensangrentadas por las horas de trabajo nocturno, bordaba a destajo, intentando cumplir con las exigencias de un marido que había caído en el abismo del alcohol. «¿Qué hay para cenar?». La voz de Tomás irrumpió como un trueno en la calma silenciosa del hogar. Ella levantó la vista, sintiendo un nudo formarse en su garganta al ver su figura tambaleante en la entrada. «Te dije que no me sirvieras más agua», continuó él con desdén. «Estoy trabajando, Tomás», respondió Sofía con voz baja. Sabía que cada palabra podría encender su ira. Solo deseaba terminar el vestido que había prometido a una cliente para pagar las deudas acumuladas por sus escapadas. Tomás se acercó a ella y tomó un trago directo de la botella que había dejado sobre la mesa. «Deberías dejar esas agujas por un tiempo y pensar más en nosotros», murmuró mientras le quitaba el bordado de las manos, rasgando la tela con movimientos bruscos. Sofía contuvo el aliento. Sus ojos ardían ante la injusticia. «Nosotros no somos nada sin mi trabajo», dijo ella finalmente, recuperando su pieza y buscando refugio en aquel rincón sombrío donde solía imaginarse feliz. La atmósfera era espesa, como si los recuerdos flotaran pesadamente entre ellos. Sin embargo, esa noche sería diferente.
Tomás salió disparado hacia la puerta gritando palabras vacías, mientras Sofía soltó unas lágrimas silenciosas sobre los hilos que habían sido testigos de su sufrimiento. El contraste era agudo cuando se alternaron escenas con Rodrigo. Él firmaba documentos lujosos en una oficina amplia y decorada con gusto exquisito. La luz entraba por grandes ventanales, mientras su mente divagaba entre lo tangible y lo perdido. Era viudo desde hacía 3 años. Jacinta había sucumbido a una enfermedad interminable, dejando tras sí un vacío helado que no podía llenar ni siquiera con las riquezas heredadas. «Señor, tenemos que decidir sobre la próxima cosecha», informó uno de sus asistentes, mientras Rodrigo asentía sin prestar mucha atención. La rutina diaria se volvió pesada. Cumplía con sus deberes maritales, pero nunca hubo pasión ni deseo genuino entre ellos. Al caer la noche, recordó cómo había sentido alivio culpable tras perder a Jacinta. Su salud, siempre frágil, había sido una carga constante para él. Aunque algunos lo mirarían como un monstruo por pensar así, comprendía que el amor verdadero no se forzaba. «No puedo seguir vivo así», murmuró para sí mismo mientras observaba las sombras danzantes proyectadas en las paredes lujosas. Unos días después, cuando llegó a casa tras otra jornada agotadora, encontró a su madre llorando frente a una carta descolorida. Su corazón dio un vuelco al ver el contenido. «Estamos esperando gemelos», leyó ella entre sollozos, mientras Rodrigo sentía como si todo se desmoronara nuevamente. «¿Gemelos?», repitió, incredulidad mezclada con terror. No sabía cómo afrontar esa nueva responsabilidad sin ser capaz siquiera de cuidar su propio corazón roto. Mientras tanto, Sofía recibía otro golpe devastador. Tomás había desaparecido tras enterarse del embarazo. Sus palabras resonaban aún en sus oídos. 2 bocas más que alimentar. El dolor fue agudo e inesperado al ver cómo lo que debía ser motivo de alegría se transformaba rápidamente en desesperación absoluta. En las semanas siguientes, se sumió en el trabajo casi compulsivo mientras lidiaba con los gemelos nacidos, Santiago y Emilio, quienes llenaban su vida, aunque también traían consigo dificultades colosales. Cada puntada hecha durante aquellas largas noches aún reflejaba esperanza perdida, pero también revelaba fuerzas ocultas dentro de ella mismas. Jamás permitiría que sus hijos sufrieran igual que ella había sufrido bajo el yugo del desprecio ajeno. Pasaron 15 años. Sofía ahora lucía marcada por esos tiempos difíciles, pero siempre cuidando sus pequeños como joyas preciosas entre los brazos cansados por tantas horas dedicadas al sustento familiar. Una mañana fresca, encontró esos niños riendo entre juegos simples cuando sonó un golpe fuerte contra su puerta principal. Con algo de temor abrió despacio para encontrar allí a Rodrigo, vestido elegantemente como siempre, pero con un aire abatido rodeándolo. La herencia no había cambiado quien realmente era después de todo. «Rodrigo», lo saludó ella titubeante, tratando mantener firmeza ante sorpresa absoluta, frente nuevo encuentro inesperado, después tantos años transcurridos sin contacto alguno significativo desde aquellos días lejanos, llenos promesas rotas, resquebrajándose ante realidades implacables ahora presentes, frente ellos dos nuevamente juntos, aunque solo fuese por breves instantes, quizás fugaces, tal vez otra vez, jamás repetirse realmente. Él tragó saliva tratando reunir valor suficiente para hablarle. «He venido porque tengo algo importante». Su mirada penetrante reveló mucho más emoción detrás del simple mensaje verbalizado, antes parecer control total sobre situaciones futuras, esperanzadoras, escurridizas, deseadas, ocultándose lejos. Como siempre lo fueron ante ambos durante tanto tiempo, ineludiblemente unidos al mismo tiempo separados. Inevitablemente también, quizás nunca llegaron a encontrarse toda realidad de completa. «Jamás cumpliré. Volverá a ser algo completamente diferente ahora». La tensión era palpable cuando Rodrigo prosiguió. «No quiero perderte otra vez». Las palabras cayeron como gotas pesadas sobre ambos corazones, atados por historia llena, dificultades enfrentadas valientemente, aunque nunca antes habían sido capaces de encontrar salida posible, alguna juntos, realmente compartida desde entonces.
Pese a circunstancias adversas, cada uno enfrentara solos eternamente, desde separación dolorosa e inevitable ocurrir, quedaría marcado profundamente, incluso después, tantos años pasar al fin ante puertas abiertas, expectativa renovada, esperanzas floreciendo. Nuevamente, a veces creo que todavía te amo, finalizó él mirando profundamente aquellos ojos cansados, pero llenos vida oculta, recuperando fe perdida. Lentamente algún día volverán a estar juntos, quizás esta vez sin temor alguno presente, tal vez jamás arriesgaran nada. El murmullo del tianguis resonaba como un canto familiar en el aire cálido del pueblo. Las voces de los vendedores se mezclaban con el aroma del maíz tostado y las gorditas recién hechas, creando una sinfonía alegre que contrastaba con la sombra fresca de los árboles en la plaza. Rodrigo avanzaba con pasos vacilantes, notando cómo su corazón palpitaba desbocado a medida que se acercaba al bullicio. Habían pasado meses desde su última visita y cada día lejos de Sofía había sido una tortura silenciosa. A medida que descendía por la colina hacia el mercado, su mirada se detuvo abruptamente. Allí estaba Sofía, más delgada que antes, con ropas remendadas pero luciendo una dignidad inquebrantable. Ella estaba vendiendo rebozos y gorditas, sus manos trabajadoras danzando hábilmente mientras intercambiaba sonrisas con los clientes. Pero fue la visión de la cinta azul desgastada, atada a su muñeca, lo que le hizo tambalearse. Un nudo se formó en su garganta y sus manos comenzaron a temblar. ¿Sofía? La palabra salió de sus labios como un susurro perdido entre el bullicio, pero apenas si ella lo escuchó. Los gemelos jugaron cerca. Santiago, serio y protector, parecía vigilar cada movimiento de su madre, mientras Emilio corría detrás de otros niños riendo alegremente. Al verlo, la voz de las vecinas alcanzó sus oídos. «Pobrecita, ese desgraciado la abandonó embarazada». Las palabras rasgaron su pecho y una oleada de culpa lo invadió. Con determinación repentina, Rodrigo dio un paso hacia adelante. Sin pensarlo dos veces, caminó hasta donde Sofía estaba atendiendo a un cliente. «Voy a comprar todo», exclamó él mientras contaba monedas apresuradamente en su mano. Sofía levantó la vista, sorprendida y confundida al mismo tiempo. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?» Sus ojos buscaban respuestas en él, pero también habían aprendido a protegerse. «No tengo tiempo para explicaciones», respondió él rápidamente, mientras dejaba caer 50 reales sobre el puesto desbordante de mercancías. «Necesito que uses este dinero para lo que sea necesario». La urgencia en su voz era palpable. No podía permitir que ese sufrimiento continuara. Ella parpadeó incrédula ante tal acto impulsivo. «No puedes hacer eso». «No tengo necesidad», murmuró, tratando de resistir ante la avalancha inesperada de generosidad. «Claro que sí», insistió él acercándose aún más. «Permíteme ayudarte, por favor». Su mente viajaba rápido recordando cómo había dejado escapar oportunidades antes. Sabía que no podía volver a hacerlo. Un silencio pesado cernió entre ellos mientras ella luchaba contra las emociones emergentes. Entonces vio la cinta azul desgastada, brillando tenuemente bajo el sol ardiente. Fue como si todo el peso del pasado estallara entre ellos en ese instante, compartido tan cargado de significado e historia vivida juntos alguna vez. Rodrigo tomó aire profundo antes de continuar. «¿Por qué sigues usándola? No puedo soportar verte sufrir por mi culpa». Su voz tembló ligeramente al revelar lo mucho que le pesaban esos recuerdos compartidos. Incluso esa prenda sencilla parecía gritar todo lo que nunca pudieron resolver juntos antes. Los ojos de Sofía relampaguearon con sentimientos contradictorios. Amor escondido tras años difíciles, luchando sola y dolorosa traición, transformándose en esperanza, nuevamente, luego tanto tiempo sin saber realmente cómo salir adelante, incluso uno solo, estar ahí presente realmente. Cuando más necesitara después tantas promesas rotas, seguirían siendo ecos vacíos, jamás cumplidos. Tal vez nunca volverían a completarse dicha unión especial, jamás experimentada entre ambos, ya perdidos eternamente. ¿Quién sabe si existe oportunidad alguna diferente ahora? Justo entonces, Santiago se acercó cauteloso. «¿Quién es este hombre, mamá?»,
Preguntó él con curiosidad infantil mientras miraba fijamente a Rodrigo, quien sintió un nuevo golpe emocional al enfrentarse a aquel niño fruto del amor perdido entre ellos. Su corazón latía ferozmente, como si reclamara algo robado décadas atrás, quizás inesperadamente nunca imaginado, renacer bajo nueva luz finalmente. «Este es Rodrigo», dijo Sofía lentamente, soltando una risa nerviosa, intentando aliviar tensión acumulada existente desde largo tiempo atrás entre ambos. Su voz era clara, aunque opacada por inseguridades profundas, aún persistentes, flotantes sobre agua turbia interminable, frente futuro incierto, aguardando ansioso aún hallarse nuevamente entre ambos, quizás realidad completamente diferente. Esta vez, quizás jamás alejarse otra vez, aunque solo fuese brevemente, podría ser suficiente sanar viejas heridas. Finalmente abiertas nuevamente algunas otras, quizás jamás cicatrizarían igual, nunca más, durante toda vida entera. «No quiero perderte otra vez», confesó Rodrigo sinceramente mirando al niño, quien parecía entender más allá simple inocencia infantil, presente, frente a escena compleja vivida por adultos, pese a obstáculos jamás imaginados anteriormente. Aún así, sentía esperanzas renaciendo nuevas posibilidades, floreciendo lentamente, abrazando todo aquello conocido nuevamente, entre ellos tres, ahora unidos. Irónicamente, en tiempos adversos, siempre bienvenidos, podrían volver a reencontrarse tal vez para siempre, esta vez sin miedo ni dudas implícitas ocultas tras sombras previas atormentándolo eternamente. La tensión aumentaba visiblemente ante todos esos cambios posibles, radicados allí mismos, bajo prismas diferentes ahora expuestos insistentemente durante aquella tarde soleada, única. Habían decidido actuar al fin, dando pasos concretos, firmes, hacia futuro prometedor, donde ambos añoraron encontrar fortaleza posible juntos. Finalmente resplandecerá nueva luz inesperada, rebosante, esperanza naciente compartida, además, poderes conformadores, siendo uno solo, aunque ya no estuvieran solos, jamás frente a adversidades indeseadas, ante compases incómodos, existenciales convergentes, abiertos indefinidamente, eligiendo navegar rumbos inciertos, marcados, pasión renovadora viva, nuevamente brotando entre aquellos corazones avivados por amor verdadero, resurgente finalmente, lograran convertirse realidades. Palpables, salvaguardadas, deseosas, exploración conjunta, tornándose realidades infinitas genuinas, reinvención diaria, espera tras anhelos mutuos aflorados, reiteradamente vivos, intensamente compartidos, sin restricciones visibles, abrumadoras, nunca más encadenados, limitaciones externas, impuestas ajenas reestructurándose constantemente, fluyendo armoniosamente, fortaleciendo junto hasta convertir cada día nuevo, brindándole así validez recordatoria, apasionante, inolvidable. Cada jueves, el pueblo despertaba con el resonar de cascos de caballo, un sonido casi ritual que prometía la llegada de Rodrigo. Aquel día, el bullicio se intensificó cuando los niños corrieron hacia las ventanas, ansiosos por vislumbrar la figura conocida que traía consigo pequeñas sorpresas. Los gemelos, Santiago y Emilio, se asomaron a la entrada de su casa, esperando ver al hombre que desde hacía meses había cambiado sutilmente su rutina. Rodrigo descendió del caballo con gracia, ajustando su sombrero ante el sol radiante. Se acercó al pequeño establecimiento de doña Leonor para comprar pan. «Unos bolillos para mis trabajadores», explicó con una sonrisa amable. La mujer le respondió con un gesto comprensivo. Ella sabía que sus intenciones eran nobles y su corazón estaba en el lugar correcto. Con los panes aún calientes en manos, Rodrigo avanzó con paso firme hacia la casita donde Sofía vivía. Al abrir la puerta, lo primero que notó fue el olor familiar de guisos cocinándose en la estufa. Sofía estaba ocupada en la cocina y no se percató de su presencia hasta que él decidió hablar. «Hola, Sofía», dijo, dejando los bolillos sobre la mesa. Ella giró rápidamente y sus ojos se encontraron. «Rodrigo», contestó ella con un tono entre sorprendida y levemente incómoda. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Solo vine a hacer algunos encargos y traer algo para los niños», contestó él,
mientras sacaba juguetes de madera tallada de su bolsa. Santiago lo observaba con desconfianza. Cruzado de brazos, murmuró: «¿Quién es usted, señor?». Rodrigo sonrió amablemente y agachó un poco la cabeza a modo de saludo. «Soy amigo de tu mamá». Sin embargo, el pequeño no parecía convencido ni un poco. Girándose hacia Emilio, añadió: «¿A ti te gusta lo que traje?». Emilio corrió entusiasmado hacia él, emocionado por los caramelos en las manos del visitante inesperado. En ese momento, Sofía sintió una punzada en su pecho al ver cómo Rodrigo interactuaba tan naturalmente con sus hijos. Conforme pasaban las horas, Rodrigo permaneció allí realizando pequeñas tareas y ayudando como podía, sin imponer su presencia. Se ofreció a arreglar una ventana que necesitaba ser reparada. Mientras lo hacía, recordó cuántas veces había estado allí antes. Cada golpe del martillo parecía ser una conexión silenciosa entre ellos dos. En medio del ruido infantil y las risas ocasionales, esa paz terminó abruptamente cuando Emilio tropezó mientras jugaba cerca del árbol frutal del patio trasero. El niño cayó al suelo gritando desgarradoramente. Sofía corrió sin dudarlo mientras Rodrigo llegó rápido también. «¡Emilio!», gritó ella desesperadamente mientras levantaba al niño en sus brazos. Él tenía un brazo roto. Su pequeño rostro estaba pálido del dolor. Rodrigo actuó rápido. «Voy a llamar al médico». Salió disparado rumbo a la casa del doctor sin mirar atrás. Mientras tanto, Sofía murmuraba palabras consoladoras al niño que lloraba desconsoladamente. «Está bien, todo estará bien». Cuando Rodrigo regresó junto al médico unos minutos después y Emilio ya tenía una férula colocada en el brazo fracturado. «Esto no debería haber pasado», afirmó ella mirando furiosamente a Rodrigo como si fuera responsable de todo lo sucedido. «No quiero ser caridad», dijo Sofía firmemente mientras limpiaba las lágrimas invisibles que caían por sus mejillas. «No es caridad. Considera esto como un adelanto por trabajo futuro», respondió él, sin apartar los ojos de ella, su voz cargada con una sinceridad desafiante. El ambiente se tornó tenso cuando ambos dejaron escapar aquellas palabras cargadas de significado oculto entre ellos. Sin embargo, más tarde esa noche, ocurrió algo inesperado. Después de acostar a los niños y asegurar que estuvieran cómodos bajo las mantas viejas pero cálidas, Rodrigo se presentó nuevamente en la puerta trasera, donde Sofía estaba sentada sola bajo el cielo estrellado. Ella había salido para respirar aire fresco e intentar calmarse tras los eventos tumultuosos del día. «Sofía», comenzó él cauteloso mientras tomaba asiento junto a ella en el viejo banco desgastado por años de uso. La luna iluminaba sus rostros tenuemente. Ambas figuras parecían fantasmas vagando por recuerdos antiguos. «Lo siento, no debí intervenir así», continuó Rodrigo bajando ligeramente la cabeza como señal genuina de arrepentimiento. Su corazón latía fuertemente cuando finalmente se decidió a decir algo que había guardado por demasiado tiempo. «Nunca dejé de amarte. Fui un cobarde hace 15 años». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como hojas llevadas por una brisa suave pero penetrante, cada sílaba resonando más fuerte que cualquier golpe del viento nocturno. Sofía quedó atónita ante esa revelación inesperada. Necesitó unos momentos para procesar esas palabras antes de poder responderle adecuadamente. «Rodrigo, eso no puede ser cierto». Él movió la mano en gesto claro para reafirmar su sinceridad. «He intentado mostrarlo cada jueves cuando vengo aquí». La tensión palpable envolvía aquella noche estrellada, iluminando también aquellos sentimientos ahogados durante tanto tiempo. El sonido suave de las velas parpadeantes llenaba la capilla de San Judas, creando un ambiente solemne donde el eco de los pasos resonaba en las frías piedras del suelo. Rodrigo entró con paso firme, sintiendo cómo la tensión acumulada en su pecho aumentaba con cada paso hacia el altar. La capilla había sido restaurada en secreto por él, un símbolo de redención que ahora parecía brillar con luz propia bajo la tenue iluminación. Al ver a Sofía parada en el umbral, una sensación de angustia y esperanza lo invadió. Ella lucía vulnerable pero fuerte, como si cada ladrillo de aquel lugar hubiera guardado sus secretos y anhelos. Con determinación, Rodrigo se arrodilló sobre el frío pavimento, sintiendo el contacto doloroso que lo conectaba a la realidad del momento.
Tomó entre sus manos las ásperas manos de Sofía, su calor contrastando con la dureza del suelo. «Sé que no puedo devolver los 15 años perdidos», comenzó él, su voz resonando con una sinceridad palpable, «pero puedo ofrecerte el resto de mi vida. Seré padre de Santiago y Emilio, construiré la familia que nos robaron». Cada palabra era un voto sincero lanzado al aire sagrado del recinto. Sofía se quedó inmóvil ante aquella súplica. El silencio se extendió entre ellos como una sombra creciente. Solo el suave crepitar de las velas podía ser escuchado mientras ella acariciaba lentamente una cinta azul en su muñeca. Era un símbolo del amor perdido y de promesas nunca cumplidas. «Nunca pude quitármela, porque nunca dejé de amarte», respondió finalmente, su voz temblorosa cargada con emociones reprimidas. «Pero tengo miedo, Rodrigo. Miedo de creer otra vez». Las palabras le calaron hondo a Rodrigo. Sentía su corazón latir desbocado ante esa revelación inesperada. Sin pensarlo dos veces, desató la cinta vieja que había significado tanto para ellos dos. Con cuidado pero firmeza, tomó una nueva cinta más grande y fuerte. Sus manos temblaban al atar aquel símbolo renovado alrededor de la muñeca de Sofía. «Esta vez no la romperé», prometió él intensamente, su mirada fija en los ojos vulnerables de ella. «Lo juro por Dios y por tus hijos». Las velas danzaban suavemente a su alrededor, como si toda la capilla estuviera atenta a sus palabras. La atmósfera se tornó densa. Ambos sentían que estaban al borde de un precipicio emocional, donde cualquier movimiento podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. El aire estaba cargado con promesas no dichas y esperanzas enterradas durante años. Rodrigo continuó hablando, dejando fluir su corazón sin reservas. «No quiero esconderme más detrás del miedo o las dudas». Su voz era firme a pesar del temblor interno que experimentaba. Sabía que esta era su oportunidad para demostrarle a Sofía que era digno de su amor nuevamente. A medida que ella observaba esa nueva cinta firmemente atada en su muñeca, sentía cómo sus propios muros comenzaban a desmoronarse lentamente. La conexión entre ellos crecía más fuerte, era casi palpable. El eco del compromiso reverberó dentro suyo mientras contemplaba todo lo que habían perdido juntos. «Te necesito», confesó Rodrigo con fervor ardiente en los ojos, mientras mantenía sus manos firmemente agarradas a las suyas. Esa necesidad genuina traspasaba el espacio entre ellos como un puente, construido sobre dolor y redención. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras Sofía tomaba conciencia plena del significado detrás de aquellas acciones. No solo eran palabras vacías, sino promesas sinceras, cimentadas por actos reales. Respirando hondo para recobrar fuerzas frente a ese torrente emocional nuevo y desgastante, dijo: «Rodrigo, si decides emprender este camino conmigo, debes estar listo para luchar contra los fantasmas del pasado». «Estoy preparado para ello», afirmó él sin dudarlo ni un segundo. Cada palabra cargada con determinación ardiente, capaz de derretir dudas antiguas e inseguridades presentes. El brillo tenue proveniente de las velas hacía sombras danzantes sobre las paredes antiguas, como si fueran testigos silenciosos, presenciando esa ceremonia íntima entre dos almas perdidas, buscando regresar a casa mutuamente. Sin embargo, ese instante fue interrumpido por un ruido inesperado proveniente del exterior. Los ecos distantes del pueblo celebrando alguna festividad local estallaron contra los muros sólidos como una advertencia sobre lo efímero e incierto que podía ser todo aquello. «¿Escuchaste eso?», preguntó Sofía, rompiendo momentáneamente el hechizo mágico creado entre ellos mientras miraba hacia la puerta cerrada. Rodrigo asintió lentamente antes de responder: «Sí, pero hoy no me iré sin asegurarte primero mi compromiso». Habían enfrentado demasiado juntos ya como para dejarse llevar por distracciones externas o miedos superficiales alimentados por voces ajenas. Así ambos permanecieron allí, uno arrodillado en promesa solemne frente al altar renovado, el otro sosteniendo esas palabras arraigadas profundamente dentro suyo, preparados finalmente para enfrentar tanto lo dulce como lo amargo que les esperaba adelante. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja ardiente que parecía prometer nuevos comienzos. Don Ignacio, con su porte imponente y su traje impecable,
Se adentró en la humilde tienda de un anciano conocido por todos como el tío Juan. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de momentos pasados, recuerdos de una era más simple. La brisa suave que entraba por la puerta abierta contrastaba con la pesada carga que el hombre traía consigo. ¿Está aquí?, preguntó Ignacio con voz grave, rompiendo el silencio del lugar. Juan levantó la vista desde detrás del mostrador y asintió lentamente. Sin decir más, guió al viejo hacendado hacia un pequeño salón en la parte trasera, donde las luces parpadeantes iluminaban una mesa desgastada por el tiempo. Ignacio se sentó en una silla desportillada y tomó una bocanada de aire profundo. Sabía que el tiempo era un lujo que ya no podía permitirse. Cada segundo contaba para enfrentar su verdad. «He venido a hablar de Rodrigo», comenzó. Su tono era firme pero tembloroso. Juan lo miró fijamente antes de responder. «Sé lo que ha pasado entre ustedes, y sé que su orgullo siempre ha sido su mayor enemigo». La tensión creció en la habitación mientras Ignacio asentía, dándose cuenta de cuánta verdad había en esas palabras. «Hoy fui al médico», confesó Ignacio, sintiendo cómo su pecho se apretaba como si cada palabra fuera un golpe al corazón. «Me dijeron que tengo cáncer en fase terminal. No tengo mucho tiempo». El anciano mantuvo el silencio por un instante. Luego dejó caer su mirada hacia el suelo, como si esa revelación también lo afectara a él. «Lo siento», dijo finalmente Juan, lleno de compasión. Ignacio cerró los ojos brevemente antes de abrirlos nuevamente, dispuesto a asumir la responsabilidad que tanto había evitado. «Destruí la felicidad de mi hijo por orgullo. No quiero dejarlos sin verlos juntos». Cada palabra salía cargada de peso emocional. Nunca antes había expresado así sus sentimientos por el daño causado. Con paso decidido, Ignacio salió del local y se dirigió hacia la casa donde Sofía vivía con Rodrigo y sus hijos. Al llegar allí, notó las luces encendidas y las risas lejanas provenientes del patio trasero, donde los pequeños jugaban despreocupados bajo la atenta mirada de su madre. «No puedo hacerlo», murmuró para sí mismo mientras se acercaba al umbral. Sin embargo, sabía que tenía que intentarlo. Golpeando suavemente la puerta, esperó nervioso hasta que Sofía apareció frente a él. «Don Ignacio». Su sorpresa era palpable. No esperaba verlo allí después de tantos años. Él tragó saliva antes de continuar. «Necesito hablar contigo». Su voz temblaba apenas, pero había una determinación oculta detrás de ella. Ella le hizo pasar y lo condujo hacia el salón donde habían tenido tantas discusiones años atrás. El ambiente estaba cargado. Los ecos del pasado parecían susurrar entre ellos mientras Ignacio se arrodillaba frente a ella. «Vine a pedirte perdón», comenzó con sinceridad desgarradora. «Te arruiné la juventud. Destruí todo lo bonito entre Rodrigo y tú». Sofía lo miraba fijamente. Sus emociones estaban bien guardadas tras una coraza dura construida durante años. «No entiendo qué te trae aquí ahora», respondió fríamente al inicio. Sus palabras eran directas como dagas lanzadas al aire pesado entre ellos. «Por favor», insistió Ignacio con fervor en su voz rasposa, por el tiempo acumulado sin pedir perdón a nadie. «No quiero morir sin asegurarme primero que mis errores sean expiados. No puedo permitir que Rodrigo cargue con esta culpa». La frialdad inicial fue reemplazada poco a poco por un destello humano en sus ojos. Ignorar sus propias heridas le resultaba complicado ante tal vulnerabilidad expuesta frente a ella. «No quiero que eso recaiga sobre él, ni sobre tus hijos». Al escuchar esas palabras llenas de temor realista proveniente del hombre siempre poderoso ante ella, Sofía sintió como algo dentro suyo comenzaba a ceder. No solo debía ser fuerte para mantener intacto aquel amor prohibido, sino también mostrar compasión genuina ante el arrepentimiento ajeno. Sin embargo, no podía dejar pasar desapercibida aquella oferta implícita. «Si realmente quieres redimirte, ¿qué ofrecerías?». La pregunta llevó a Ignacio a pensar rápidamente en lo tangible. «La hacienda, puedo ofrecerla como dote matrimonial para Rodrigo». Sofía frunció los labios ante tal propuesta inesperada. «No estoy interesada en tu dinero», afirmó firmemente, mientras cruzaba los brazos sobre su pecho para protegerse emocionalmente contra cualquier otra ofensa velada o intento fallido de recuperar poder perdido sobre sus vidas amorosas pasadas. «Solo quiero tu bendición, que aceptes nuestro amor,
añadió ella con calma decidida, aunque llena también del dolor heredado por años perdidos e inalcanzables sueños rotos. Ese rayo luminoso deseado solo podía obtenerse si ambos lograban cerrar aquellas viejas puertas abiertas entre ellos dos. Ignacio sintió cómo las lágrimas asomaban repentinamente ante aquella nobleza desarmante. Jamás había conocido una mujer tan fuerte, ni tan digna frente al sufrimiento que había creado e imposibilitado durante años enteros, sin darse cuenta cabalmente del daño infligido hasta aquel instante preciso, donde reconoció tanto dolor vivido como nobleza inherente presente aún ahí, aunque distante entre ellos dos. Él rompió esa barrera emocional dejándose llevar por aquellas lágrimas, brotando libremente ahora sin poder contenerlas. «Eres más noble que toda mi familia junta», admitió débilmente, mientras observaba esa figura femenina cuya esencia chispeante encarnaba todo lo justo y bueno posible. En medio del caos generacional creado durante décadas pasadas, debido al miedo imperante, vivido regularmente alrededor suyo, hasta entonces, pero incapaz todavía, quizás, ya totalmente, posiblemente irreversible. Incluso, sin embargo, ese momento sagrado fue interrumpido súbitamente cuando Santiago irrumpió en el salón brincando emocionadamente. «Mami, estamos haciendo una fogata», exclamó desbordante e inocente, dejando atrás toda gravedad visible puesta sobre sus hombros aún pesados anteriormente compartidos. Junto al adulto presente delante suyo, quien ahora parecía casi humano, nuevamente, después de haberse mostrado vulnerable aquella tarde, también junto al fuego encendido, aguardando respuesta esperanzadora. Tal vez esta vez finalmente lograda después tantas decepciones anteriores. El sonido vibrante de las campanas de la iglesia del pueblo resonaba en el aire, llenando cada rincón con una melodía esperanzadora. La iglesia del Santo Nombre estaba adornada con flores de cempasúchil, cuyas tonalidades amarillas y naranjas brillaban como el sol que apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. El aroma del copal quemándose flotaba suavemente, creando un ambiente sagrado lleno de tradición y emoción. La comunidad estaba reunida, cada rostro irradiando alegría mientras se preparaban para celebrar una unión esperada. Rodrigo se ajustó la corbata oscura, su corazón latiendo con fuerza ante la inminente ceremonia. Miró hacia atrás y vio a Sofía vestida con un elegante vestido blanco, su rostro iluminado por una sonrisa que parecía desafiar al pasado. A su lado estaban los gemelos, Santiago y Emilio, llevando cuidadosamente las alianzas en pequeñas almohadillas de terciopelo. Era un momento histórico no solo para ellos, sino para toda la comunidad que había estado expectante desde que Rodrigo había tomado la decisión de dar este paso. «¿Estás lista?», preguntó Rodrigo en voz baja, acercándose a Sofía y tomando su mano delicadamente. Ella asintió, sus ojos llenos de determinación. «Listísima». Las palabras brotaron con una firmeza que escondía todo el miedo acumulado en los años pasados. Hoy marcaba el inicio de algo nuevo. Con el corazón palpitante, caminaron juntos hacia el altar. La figura imponente de don Ignacio caminaba junto a ellos, un gesto simbólico que significaba redención pública ante todos aquellos a quienes había herido. Cada paso resonaba como un eco del pasado, transformándose en promesas renovadas. Las miradas de sus vecinos se encontraron con las suyas. Había esperanza en sus rostros, pero también curiosidad sobre cómo se desarrollarían los acontecimientos. Al llegar frente al altar decorado con flores frescas y velas encendidas, Rodrigo tomó una profunda respiración antes de pronunciar sus votos personalizados. «Prometo ser el padre que Santiago y Emilio merecen». Sus palabras resonaron como un eco sincero en el corazón de todos los presentes. La emoción era palpable. Sofía lo miró con ternura y fuerza al mismo tiempo. Ella sabía que esta era una nueva oportunidad para ambos. Con voz firme pero cargada de significado dijo: «Prometo confiar en ti, incluso cuando tenga miedo». Cada palabra fue pronunciada como un juramento profundo. Aquellas promesas llevaban consigo el peso de años perdidos y sacrificios silenciosos. El sacerdote sonrió mientras comenzaban a firmar los documentos legales que sellarían no solo su amor, sino también la adopción oficial de los gemelos,
por parte de Rodrigo. Al firmar bajo la mirada atenta del sacerdote, se convirtió en un hecho tangible. Los niños llevarían ahora el apellido Landeros. El ambiente estaba cargado de simbolismo. Era como si cada firma les otorgara un nuevo sentido a sus vidas entrelazadas. La celebración estalló afuera tras finalizar la ceremonia. Mariachis comenzaron a tocar melodías tradicionales mientras los aromas del mole recién hecho invadían el aire festivo. Las risas resonaban junto al tintinear del vino servido generosamente. Todos parecían haber olvidado las penas pasadas por un instante para sumergirse en la alegría colectiva. Don Ignacio observó todo desde un rincón cercano, sintiendo cómo su corazón se hinchaba al ver la felicidad compartida entre todos esos rostros, familiares y amigos unidos por amor verdadero. Doña Luz se acercó sonriente e invitó a Ignacio a bailar al ritmo animado del mariachi. «Vamos, es hora de celebrar», exclamó tomando su mano sin esperar respuesta. Ignacio dudó por un breve instante antes de dejarse llevar. Aquellos momentos le recordaron su juventud perdida, llena de risas y festividades sencillas. Cuando finalmente comenzó a moverse al compás musical junto a Doña Luz, sintió como algo pesado dentro suyo comenzaba a liberar tensiones innecesarias acumuladas hasta ese momento oscuro anterior, hoy lleno luz renaciente. Mientras tanto, Rodrigo tomó a Sofía entre sus brazos durante uno de esos rituales danzantes, donde todos celebraban juntos alrededor del patio cubierto por luces brillantes, colgando tenuemente desde arriba. «No puedo creer que esto esté sucediendo», dijo él riendo ante tan extraordinaria realidad vivida justo allí al lado suyo. Ella sonrió alegremente mientras giraban juntos. «Todo esto es posible gracias a ti, a nosotros». Su voz resonaba clara entre risas distantes, mientras daba otro giro más, provocando aplausos emocionados entre invitados, quienes reconocían aquella conexión especial formándose nuevamente, justo frente a aquello esperado durante tantos años, anhelados, finalmente cumplidos después tantas tribulaciones enfrentadas como dos almas errantes, buscando hogar finalmente, hallándose una cerca, otra nuevamente. A medida que avanzaban hacia uno de los lados para descansar momentáneamente, cerca del borde lateral, luminoso donde sombras danzantes jugaban entre sí bajo luces titilantes, Rodrigo tomó valor para mirar directamente hacia ella. «Sofía, este día marca no solo nuestra unión, sino también nuestra familia entera». «Sí, estamos completos ahora», respondió ella pensativa, mientras sostenía ambos pequeños brazos, abrazándolos fuerte contra sí misma, generando risas contagiosas provenientes desde ambos lados, aún jubilosos, alimentando energía vibrante, surgiendo entre ellos mismos, continuando esa armoniosa conexión celebrativa, presente alrededor rápidamente, contagiándose entre todos aquellos testigos felices, compartiendo dicha prolongada felicidad reconquistada, mientras otros bailes continuaban desarrollándose, alrededor dándole aún más vida, aquel evento tan significativo, inundándolo completamente, pasando horas llenas, risas sin final aparente, todos inmersos dentro, aquello memorable reencuentro humano, siendo reafirmación total hacia futuro brillante, aguardándolos juntos, preparados a enfrentar nuevos retos, porque ahora ya nunca más estarían solos jamás. El eco del silencio envolvía la capilla de San Judas, como un abrazo a todos los que allí se encontraban. Santiago, con sus 6 años recién cumplidos, miraba el altar adornado con flores frescas. Las sombras danzaban suavemente en las paredes blancas, mientras el aire cargaba una atmósfera solemne. Su pequeña cabeza estaba llena de preguntas inquietantes, y no podía dejar de pensar en la figura ausente que tanto anhelaba. ¿Por qué mi papá de sangre me abandonó? La voz del niño era un susurro quebrado que resonaba en el lugar sagrado, dirigiéndose hacia su madre, Sofía, quien observaba con preocupación. Su corazón se encogió ante la inocencia de la pregunta. No había respuesta fácil para un dolor tan profundo. «No lo sé, cariño», respondió ella con sinceridad desgarradora. «A veces las personas hacen cosas que no entendemos». Rodrigo, quien había permanecido a cierta distancia escuchando esta conversación íntima y desgarradora, sintió un impulso irrefrenable de intervenir. Se acercó lentamente,
hasta quedar al lado de Sofía y miró a Santiago. ¿Te gustaría hablar sobre eso?, preguntó con una voz suave pero firme. El pequeño asintió tímidamente. Sus ojos brillaban por una mezcla de curiosidad y tristeza. «Vamos a dar un paseo por aquí», sugirió Rodrigo, tomando la mano de Santiago con ternura. Lo condujo hacia el altar, donde habían tenido tantas vivencias significativas como familia recientemente formada. «Quiero contarte algo sobre mí», empezó él mientras se agachaba para estar a su altura. Santiago escuchaba atentamente mientras Rodrigo compartía su propia historia sobre el miedo y la cobardía. «Yo también abandoné a alguien que amaba por miedo». Las palabras cayeron pesadas entre ellos. Santiago frunció el ceño al escuchar esa revelación inesperada sobre el hombre que ahora veía como su padre adoptivo. «¿Así que los hombres también tienen miedo?». El tono del niño era grave. Él nunca había pensado en esos términos sobre las decisiones adultas. «Sí», asintió Rodrigo, sintiendo cómo la conexión emocional crecía entre ellos. «Todos cometemos errores en nuestras vidas, pero lo importante es aprender de ellos y buscar una manera de arreglar lo que hemos roto». Santiago lo miró fijamente en busca de más respuestas. «Pero, ¿cómo puedo perdonar si duele tanto?». La vulnerabilidad del pequeño hizo que Rodrigo se sintiera aún más conectado a aquel niño al que había llegado a amar como propio. «Los hombres cometen errores», continuó él firmemente, «pero un verdadero hombre se atreve a arreglar sus errores. Yo elegí arreglar el mío contigo y tu mamá porque quiero ser tu papá para siempre». Sus palabras resonaron profundamente dentro del corazón del niño. Con un gesto suave, Rodrigo llevó a Santiago hacia el altar donde descansaban algunas piedras decorativas utilizadas por los feligreses para ofrendar sus deseos y esperanzas. «Hoy vamos a enterrar algo simbólico», propuso mientras recogía una piedra plana ilustrada por el tiempo. Ambos se arrodillaron frente al altar. Santiago observó con curiosidad cómo Rodrigo dibujaba algo en la tierra con su dedo antes de pronunciar algunas palabras relevantes para él. «Esta piedra representa todo el dolor pasado y nuestros miedos». Luego miró a Santiago. «¿Quieres ayudarme?». El niño asintió con determinación, tomando también una piedra cercana antes de hacer un pequeño agujero en la tierra revuelta cerca del altar ornamentado. Con cuidado depositaron las piedras juntas bajo tierra. Cada uno sentía cómo ese acto simbólico liberaba parte del peso emocional acumulado durante años. «Ahora es nuestro secreto», dijo Rodrigo acariciando suavemente la cabeza del niño tras haber enterrado lo que representaban sus temores compartidos entre ellos dos junto al altar sagrado, como símbolo inquebrantable frente a adversidades vividas hasta entonces, llegando finalmente hacia luz renovadora deseada, aquí presente ahora donde apenas minutos atrás fluyeron sentimientos ocultos, mezclados entre risas familiares, comienzos entrañables, buscando siempre esperanza, incluso cuando parezca escasa o lejana. Con gran reverencia, Santiago levantó los ojos hacia Rodrigo e hizo una pregunta sencilla pero llena de significado. «¿Puedo llamarte papá?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante eterno. Esos pocos sonidos pequeños llevaban consigo todo lo anhelado desde hacía tanto tiempo. Las lágrimas brotaron sin aviso entre las emociones contenidas. Rodrigo no pudo evitarlo más tiempo. Su corazón estalló ante tal declaración pura proveniente desde aquel niño inocente, logrando expresar tan maravillosamente claro deseo anhelado, vida entera hasta ese momento, lleno esperanzas, tensiones mutuas inexorablemente marcadas dentro, cada rincón infantil, lleno dulzura, también dolorosa, memoria. «Claro que sí», murmuró él entrecortadamente, mientras abrazaba fuertemente al pequeño contra su pecho cálido sin esconderse ya detrás muros emocionales construidos cuidadosamente desde hace mucho tiempo arriba. Entonces, comenzando nuevamente, creando nuevos recuerdos juntos, formando nuevos capítulos, abrazando inevitablemente futuro brillante, aguardándolos justo ahí, justo ahora donde finalmente todo empezaría nuevamente. Después tormentas severas atravesadas juntos, realmente cercanos, mutuamente, amparándose uno al otro, completamente transformados ante nueva vida renacida, dejando atrás historias,
Frustraciones pasadas convirtiendo aquellas antiguas cicatrices, irreparables antiguas, memorias dolorosas, finalmente sanadas. El sol brillaba intensamente sobre la hacienda Santa Rosa, un lugar que había renacido bajo la gestión de Rodrigo. El aire fresco de la mañana traía consigo risas infantiles, resonando entre los muros pintados de blanco y las flores vibrantes que adornaban el jardín. Un año había pasado desde aquel día inolvidable en la iglesia, y la vida florecía en cada rincón de la hacienda. Sofía, ahora embarazada de su primer hijo con Rodrigo, se encontraba sentada en una silla mecedora en el porche, bordando pequeñas prendas para el nuevo integrante de la familia. «Mamá, ven a jugar». Santiago llamó a su madre desde el jardín, donde él y Emilio corrían felices junto a los hijos de los peones. El sonido de sus voces llenaba el aire con una alegría contagiosa. No había distinciones entre ellos. Todos eran amigos. Sofía sonrió ante aquella escena idílica. Nunca había imaginado que ver a sus hijos jugar sin barreras sociales fuera posible. Se levantó con cuidado, llevando su mano sobre su vientre abultado mientras caminaba hacia el grupo. «¿Qué están haciendo mis tres valientes?», preguntó mientras se acercaba. «Estamos jugando a las escondidas», respondió Emilio entusiasmado. «Pero tú no puedes esconderte porque tienes una pancita enorme», rió inocentemente. «Quizás sea cierto, pero eso no significa que no pueda ganar», contestó Sofía con un guiño. La calidez del momento fue interrumpida cuando un carro se detuvo repentinamente frente a la entrada principal. Era don Ignacio, que había regresado al pueblo después de meses viajando por motivos médicos. «¿Qué es esto? ¿Una fiesta sin mí?», exclamó Ignacio, bromeando mientras descendía del carruaje. Las risas y murmullos se apagaron brevemente al ver la figura del patriarca acercarse. Habían pasado años desde que los ecos del pasado habían estado tan presentes entre ellos. Sofía se acercó rápidamente para abrazarlo, sintiendo una extraña mezcla de respeto y cariño hacia ese hombre que había sido tan rígido en su tiempo. «Don Ignacio», lo saludó con sinceridad genuina. «Qué bueno verlo. La hacienda está prosperando gracias a todo lo que ha hecho Rodrigo». Ignacio observó orgullosamente el panorama antes de fijar su mirada en ella. «Se han llevado bien estos meses. Estoy agradecido por eso». Su tono era diferente. Reflejaba transformación y aceptación. Rodrigo salió del interior de la hacienda justo en ese momento, sintiendo cómo las tensiones entre ellos parecían haber menguado considerablemente. «Ignacio», dijo extendiendo la mano para estrechársela firmemente. «Gracias por venir». Su respuesta fue inesperada. «He venido porque quiero hablar contigo sobre los cambios que has implementado aquí». Las palabras sonaron más como un desafío que como un cumplido. Todos contuvieron la respiración por un instante. «¿Te refieres a los salarios justos y a las escuelas?», cuestionó Rodrigo con calma decidida ante lo inevitablemente personal que podría hacerse esa conversación. Ignacio asintió lentamente, mientras observaba a los niños jugar despreocupadamente. «La gente no ve eso con buenos ojos. Creen que has arruinado el orden natural». Con firmeza, Rodrigo replicó: «Prefiero arruinar el orden que mi conciencia». Sus palabras resonaron como campanas sonando en medio del silencio expectante. Ambos hombres sabían que estaban discutiendo mucho más que simples reformas laborales. La tensión era palpable y Sofía deseaba aliviarla. Con voz suave dijo: «Los peones están felices aquí. Los niños están aprendiendo. Y eso es lo más importante», añadió Ignacio, reflexionando sobre sus propias decisiones pasadas, al ver cómo sus propios errores habían afectado generaciones enteras sin ningún tipo de redención previa. Finalmente, Ignacio suspiró como si toda esa carga hubiera caído sobre él momentáneamente. «He estado pensando mucho últimamente. A veces nos aferramos al poder sin darnos cuenta del daño causado». Mirada intensa cargada con historias atesoradas durante tanto tiempo, antes decididamente mirando hacia abajo nuevamente, intentando sostener dignidad propia, siempre presente, incluso frente a adversidades autoimpuestas, experimentadas consistentemente hasta ahora mismo, ahí mismo liberándose lentamente. Finalmente, pues quizás algún día podría sanarse completamente también, tras tantos años deseados, superados finalmente, anhelados. La conversación cambió inesperadamente cuando Sofía tomó valor
y se dirigió nuevamente hacia don Ignacio. Espero podamos seguir construyendo juntos un futuro mejor. Agradecido por esas palabras sinceras, decía verbalmente lo preciso, aunque realmente estaba sintiendo algo nuevo despertar dentro suyo, ayudándole a liberar viejas cargas emocionales pesadas, impuestas solamente provocadas muchas veces anteriormente, debido a temores infundidos desde infancia profundamente interiorizadas hasta entonces. Cuando finalmente observaba hacia adelante, ahora entendiendo claramente significado esencial, encontrado allí, esperando pronto florecer nuevamente, únicamente, logrando volver armoniosamente nuevamente, quizás repitiendo lecciones aprendidas hace tiempo atrás, reforzándolas permanentemente, imborrablemente, entrecortadamente, reaprendidas, solo perdurables, si decididamente enfrentadas consecuentemente, encontradas juntas, fortaleciendo así valores únicos, continuadamente emergentes, siempre deseados, elevados, exigiendo justicia social, también siempre cultivable, añorando constantemente mejor camino transitable, también inesperadamente, llevándose aquellos faros, iluminadores necesarios para continuar avanzando firme junto a otro, siempre dándoles sentido hacia dónde dirigirse, cuando miran retrocediendo atrás juntos, intentándolo firmemente cada vez más, esperando resultados positivos, expandidos, honestamente, esperanzadores, siempre claramente prospectivos. Luego llegó un niño pequeño, corriendo hacia donde estaban todos ellos reunidos, exclama entusiasmado pero exhausto: «¡Mamá! El abuelo quiere jugar también». Santiago saltó emocionado ante esa invitación espontánea, dejando atrás toda formalidad implícita, presente justo allí donde eran felices juntos, momentáneamente exhibiéndose, divirtiéndose realmente, disfrutando tranquilidad vivencial, frágil pero hermosa, acumulada durante esos instantes reconfortantes, definitivamente compartidos alegremente, ahora liberándose ansiosos, solo simplemente queriendo vivir experiencias frescas, renovadoras, añorando solo alegrías nuevas, inalcanzables, renovaciones necesarias compartiéndolas, nunca olvidándose. Cada vez nuevos momentos encantadores, protagonizándolos juntos, creando memorias únicas, eternas, implacablemente deseadas. Un año después, era inevitable observar cómo todo comenzó transformándose positivamente, simultáneamente, generosamente, dando luz comprendida, incluso recibiendo amoroso retorno directamente proveniente, buscando sinceramente recompensas acumulativas, permanentes, ante todo esfuerzo realizado colectivamente, bien intencionado, fortalecible, posteriormente, aceptable, finalmente logrado, satisfactoriamente recompensable. Finalmente entonces, irrevocablemente, quería continuar creando conexiones significativas, fusionándose universalmente, vivenciándolas juntas, alimentándonos mutuamente, aceptándolo aquello, reafirmándolo conscientemente, única e insistentemente adecuadamente, auténticamente logradas, siempre prometedoras, para todos quienes necesitaban sentir pertenecientes, liberadoramente, además permitiéndonos construir relaciones sólidas, duraderas, extendiéndonos emocionalmente, profundamente celebraciones felices, realizaciones admirables, mientras acompañábamos nuestros pequeños deseos igualmente compartidos, experimentales, generosamente rebosantes, manteniéndonos constantemente, invirtiéndonos, siguiendo integrados fuertemente, integrales, constantemente trabajando juntos, armónicamente concibiéndonos así, permanentemente, reafirmativamente, inseparables. La vida florecía abundantemente. Alrededor, todo mundo disfrutaba llenos corazones, reconociendo verdaderamente, formando experiencias únicas juntos, alentadoras solidariamente, construyendo puentes fuertes, conectores enriquecedores, claramente facilitadores, entregándonos al mismo tiempo, creando espacio donde cada historia válida podía contar crecer, especialmente siendo escuchada susurrantemente, cercanos uno a otro,
celebrativamente reforzándolos, convirtiéndose, incluso reflexivamente, mágicos, absolutamente inevitables. Cada corazón presente, impulsivo, totalmente revelador, cumpliendo así promesas actuantes vitales, existenciales amparados bajo luz cálida, conjunta recordativa generosa, gratificante finalmente, manifestándose tal como llegaran. Simplemente permanecieron unidos todos cerca, uno al lado, disfrutándose realmente profundamente, llenos, amorosos recuerdos únicos, ya inolvidables para siempre, jamás. Finalmente llegó ese inevitable momento de despedida, marcado cuando don Ignacio sucumbió ante inevitable paso irreversible final, siendo rodeado familiares, quienes habían llegado apenas justo allí, hasta último, instante humano justo compartiéndolo como antorchas brillantes, luminosas encendidas, llenas tesoros verdaderos, guardados eternamente conservados, aún hoy existentes, además, atesorados, recuerdos placenteros, cargándole satisfecha plenitud amorosa, presentimientos generosos, sufragios gratos compartidos, transmitiéndose solo belleza alcanzable, terminante maravillosamente, inolvidablemente, innumerablemente tangibles, jamás imaginaciones agradecidas, experiencias significativas, perpetuas enriquecedoras. Con voz leve, él pronunció esas últimas palabras llenas, gratitud verdadera acumulativa, ofrecimiento sincero resonante, afirmación remarcable siempre persistente, reverencia profunda, comunicándose así, cordial sincera conexión humana, estableciendo unión familiar inquebrantable definitiva, eterno legado creado absolutamente valioso, privilegiadamente preservado, transmitido incansablemente. Gracias por enseñarme que el amor vale más que el apellido. El llanto de un bebé rompió el silencio en la hacienda Santa Rosa, llenando cada rincón con una melodía de esperanza. Sofía, acurrucada en la habitación principal, sentía cómo su corazón latía al ritmo del grito que anunciaba la llegada de su nueva hija. Con su cuerpo aún tembloroso por el esfuerzo, logró soltar un suspiro profundo de alivio, mientras doña Luz, con manos expertas y cariñosas, envolvía a la pequeña en un rebozo azul. «Aquí está, es una niña», exclamó doña Luz con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado por el tiempo. La mujer mayor había sido testigo de tantos partos a lo largo de su vida, y esta vez era especial, pues sabía cuánto significaba para Sofía y Rodrigo. Sofía abrió lentamente los ojos y, a pesar del cansancio que la invadía, encontró fuerzas para sonreír. «¿Qué nombre le pondremos?», preguntó entre susurros, aún sintiendo los ecos del trabajo de parto resonar en su cuerpo. «Mariana», propuso doña Luz, acariciando suavemente la cabeza recién lavada del bebé. «Es un nombre fuerte y lleno de belleza». Justo en ese momento, Santiago y Emilio asomaron la cabeza por la puerta entreabierta. Sus caras estaban llenas de emoción e impaciencia. Eran los hermanos mayores ahora, y esperaban ansiosos poder conocer a su hermana. «¿Podemos entrar?», preguntó Santiago con voz temblorosa. «Sí, vengan», respondió Sofía con alegría palpable. Los niños entraron corriendo. Sus risas se mezclaron con el llanto del bebé, como si fueran parte de un coro familiar perfectamente sincronizado. Rodrigo apareció detrás de ellos. Sus ojos brillaban al ver a su esposa sosteniendo a Mariana en sus brazos. Se acercó despacio para no interrumpir aquel mágico momento familiar. «¿Y cómo es nuestra pequeña?», preguntó él con voz suave pero firme. Sofía miró a Rodrigo. Podía leer en sus ojos todo el amor que sentía por ella y por esa nueva vida que acababan de traer al mundo juntos. «Es perfecta», respondió ella emocionada, mientras le ofrecía a Mariana para que él pudiera sostenerla. Rodrigo tomó a la pequeña delicadamente entre sus brazos. El rebozo azul resaltaba las facciones suaves e inocentes del rostro del bebé. «Este es el color de nuestra historia», dijo él, mientras miraba a Sofía con ternura infinita. Los gemelos observaban fascinados desde un lado. Santiago avanzó unos pasos hacia Rodrigo. «¿Puedo sostenerla también?», preguntó tímidamente. «Claro que sí», respondió Rodrigo sonriendo orgulloso al paso audaz que daba su hijo mayor hacia aquella nueva aventura como hermano mayor. Con cuidado,
Pasó Mariana en brazos de Santiago, quien apenas podía contener su emoción. «Hola, Mariana. Soy tu hermano». Emilio se inclinó curiosamente sobre el pequeño bulto envuelto en tela azul. «¿Cuándo podemos jugar? ¿Sabes esconderte?», preguntó él abriendo grandes los ojos con inocencia infantil. El aire se llenó de risas infantiles mientras Sofía contemplaba esa escena mágica. 3 pequeñas vidas conectadas ya desde ese instante crucial, compartido en familia bajo la luz cálida que entraba por la ventana abierta. Doña Luz sonrió ante aquel espectáculo encantador. «Recuerden siempre cuidar unos a otros», les recordó mientras se movía para preparar té caliente para todos ellos, después del evento tan importante acontecido allí mismo, dando inicio nuevo ciclo vital dentro hogar familiar lleno amoroso, lleno paz regenerativa, renovadora, constante, perdurable. Aquí, esperando amorosamente florecer, junto a otros infinitos momentos mágicos también. Sofía se giró hacia Rodrigo, después de observar cómo los gemelos comenzaban a luchar suavemente por quien sostendría a Mariana más tiempo. «Valió la pena cada lágrima», murmuró sincera mirando profundamente a su pareja. «Todo nos trajo aquí». Rodrigo le devolvió esa mirada cargada de significado compartido. No había duda alguna sobre lo valioso que era ese momento ahora presente. Una familia completa frente al desafío del futuro les aguardaría inminente, pero lleno posibilidades infinitas, siempre renovándose constantemente. Así construyendo día tras día unión total irrevocable, creando historias juntos desde aquellos días dorados pasados hasta ahora firmemente unidos, formando eternamente memorias únicas jamás olvidadas. Al poco rato, Rodrigo tomó algo más pequeño entre sus manos, una cinta azul brillante que había guardado durante años como símbolo de recuerdos valiosos atesorados, esperanzadores, perdurables, donde todo comenzó realmente, habiendo sido finalmente transformado, también volviendo ahora mismo aquí, justo hoy dentro Hacienda, iluminando esperanzas futuras, renacientes, emocionantes. Entonces decidió atar delicadamente aquella cinta alrededor muñeca diminuta, recién nacida, diciéndole dulcemente, para que nunca olvide de dónde viene. Al escuchar aquellas palabras suaves, pronunciadas dulces, casi cantadas, ella sonrió reconfortante, ante tanto cariño expresado entre ellos 3, también teniendo presente lo esencial significado profundo, perpetuo guardado allí, mucho más allá. Simple gesto físico tangible, fluido, conectado radicalmente directo, atravesando generaciones mientras pasaban los años. Un hermoso ciclo comenzaba allí. Luego todos rodearon nuevamente, formando círculo, apretujándose, disfrutando, calorcito humano reconfortante, gratificante, manifestándose claramente amistad, donde cada uno necesitaba volcarse, permitiendo compartir sentimientos expresivos, genuinos entre sí, solamente unidos, fortalecidos, experimentando plenamente alegría desbordante, profundamente significativa, representativa, reflejando positivamente sobre interacciones humanas trascendentales, tales como aquellas vivencias comunes definitivamente inolvidables, marcadas tiempo sin fin, quedando presentes, entonces ahí permaneciendo inmortalizadas eternamente. Así nació Mariana bajo un manto claro colectivo, inspirado cercanía profundo, recordar vínculos irrompibles, formados frecuentemente cobijados desde siempre, amparándolos completamente junto encarnaciones afectivas generosas, proveyendo espacio seguro donde ser simplemente ellos mismos, solamente felices compartiéndose mutuamente, logrando celebrar esa conexión intacta, permaneciendo vibrantes unidos. El eco de las campanas de la capilla de San Judas resonaba en el aire, marcando el paso del tiempo en un atardecer dorado que bañaba todo a su alrededor. La luz del crepúsculo se filtraba a través de los altos árboles, mientras una suave brisa acariciaba las hojas y movía la cinta azul que Sofía aún llevaba en su muñeca, casi deshecha, pero repleta de recuerdos. Sentados en un banco frente a la capilla restaurada, Sofía y Rodrigo observaban cómo sus hijos jugaban en el jardín, ahora adornado con flores frescas. Santiago y Emilio, ya hombres hechos y derechos,
gestionaban con firmeza la hacienda familiar. Mariana, con sus 15 años recién cumplidos, estaba sentada cerca, bordando un rebozo para su futura boda. Un murmullo de risas infantiles resonaba en el fondo. 3 pequeños corrían detrás de una pelota. 32 años desde que me diste esta cinta, afirmó Rodrigo con nostalgia en su voz mientras acariciaba suavemente la cinta deteriorada. ¿Te acuerdas? Y 32 años amándote, incluso cuando estuvimos separados, respondió Sofía con calidez. Su tono reflejaba la profundidad del amor que había superado tantas adversidades. Ella miró hacia el horizonte, donde las luces anaranjadas del sol comenzaban a ocultarse detrás de las montañas. De repente un grito emocionado cortó el aire. «Mamá, Emilio y yo hemos decidido darle una sorpresa a Mariana». Era Santiago quien se acercaba corriendo junto a su hermano. Ambos parecían cargados de entusiasmo. «¿Qué sorpresa?», preguntó Sofía, sintiendo curiosidad por lo que estaban planeando. «Vamos a organizar una fiesta para celebrar su cumpleaños y que pueda invitar a todos sus amigos», explicó Emilio con entusiasmo. «Queremos que sea algo especial». Mariana se detuvo por un momento en su bordado e inclinó la cabeza hacia sus hermanos. «Pero todavía no es mi cumpleaños». Su voz era una mezcla de confusión e incredulidad. «No importa. Queremos celebrar lo increíble que eres», interrumpió Santiago sin dejarla concluir. La energía entre ellos era palpable, generando risas alrededor como si fueran niños pequeños nuevamente. Rodrigo sonrió al observarlos interactuar. Había un aire renovador en esa familia, construida sobre los cimientos del amor verdadero. Sin embargo, también notó cómo la brisa comenzaba a cambiar. Algo más profundo estaba surgiendo entre ellos. «Hoy es especial, porque también marca el día en que nos reunimos aquí hace años», añadió Rodrigo pensativo, mientras enfocado nuevamente hacia Sofía, tomaba delicadamente su mano. «Este lugar ha sido testigo no solo de nuestra unión, sino también del crecimiento y transformación de nuestra familia». Sofía apretó suavemente su mano. «Nunca imaginé que podríamos llegar hasta aquí, con todo lo sucedido». Hubo un breve silencio, donde ambos intercambiaron expresiones llenas de amor profundo e historias compartidas antes de romper aquella pausa con palabras reveladoras. «Es hora de hablar sobre tu herencia», continuó él lentamente. La mirada fija en los ojos profundos como océanos, mientras suavemente tocaba esa línea azul visible, aunque desgastada, presente allí eternamente conectando vidas predestinadas nuevamente. Sofía frunció el ceño ante esa mención inesperada. «¿Herencia? ¿Qué quieres decir?». Con voz clara pero firme, Rodrigo explicó: «Todo lo que hemos construido es parte de ti tanto como mío. Pero eso significa también reconocer nuestras luchas pasadas». Un cambio sutil comenzó a vibrar entre ellos apenas percibido por otros presentes, simplemente ignorantes, aun cuando decidieron involucrarse completamente dedicados, abiertamente cada uno, honrando cada sacrificio realizado durante tanto tiempo, construyendo juntos historias solidificadas, finalmente logradas aquí ahora mismo, frente a esas memorias imborrables, además profundamente significativas, siempre recordando, siempre fortalecidas, accediendo constantemente, cuidándose unos al otro, remarcablemente, entrelazándose sinceramente, contribuyendo adecuadamente, así formando personas firmes, robustas, finalmente siendo totalmente capaces de seguir adelante. Sofía sintió como si 1000 recuerdos revivieran dentro suyo. Todas aquellas decisiones difíciles tomadas para proteger a quienes amaban fueron entrelazándose, finalmente también reconociéndose mutuamente ante ellos mismos como seres completamente humanos imperfectos, pero igualmente resilientes, siempre buscando caminos correctos, además, mejorarlos. Desafiándose juntos, siempre unidos, jamás renunciando definitivamente, jamás percibiéndose solos, jamás habiendo logrado conexiones tan emocionantes, únicas, perpetuamente intactas, jamás rompiéndose nunca más. «Te prometo estar contigo siempre, como tú has estado conmigo», concluyó Rodrigo con sinceridad genuina, fijos ante sus ojos repletos emoción desbordante, no contenida, reflejándose este grandioso viaje, vivido arduamente juntos, incluyendo sentimientos conectivos,
claramente familiares, realmente permanentes, formando raíces profundas inmensurables, valiosas para ser transmitidas hacia futuras generaciones, logradas finalmente, conformando legados verdaderos, reales, desarrollados amorosamente, fundamentados necesariamente, celebrándose cada vez firmemente alcanzables, esperando alcanzar alturas mayores, siempre queriendo lograr más significativos puntos comunes, subrayadas dignamente, sencillamente elegantes, dejando huellas imborrables demasiado regocijantes, verdaderamente humanas. Esa noche sería inolvidable para todos ellos. Incluso después transcurrir esos instantes maravillosos, juntos unidos, celebrándolo ampliamente, lograron gestar memorias únicas, irrepetibles, solamente posibles, gracias, existencia, continuidad, perdurable, existencial, amplia, infinita, resonante, profundamente humana, inquebrantablemente sólida, inspiradora, realmente desde aquel pasado concreto conectado, vívidamente aún presentes allí, hasta hoy, aguardándoles. Las campanas sonaron nuevamente marcando la transición entre días, pasados y futuros incipientes. Justo entonces, irremediablemente recordándoles cuán fuerte podían mantenerse unidos, así, creando vínculos significativos, permanecer constantemente disponibles, dándoles forma, realistas posibilidades efectivas, conduciendo exitosamente progreso honorífico, hasta regresar nuevamente allí abrazados, reafirmando compromisos amorosos profundamente cautivadores, siendo uno solo contagiantemente sólidos, respirando compasión, interiorizando renovaciones profundas, consideraciones, llenas nobleza extraordinaria, presentes ahora fluyendo desde adentro, haciendo vibrar esencialmente bellos corazones, volviendo a abrazarse mutuamente, aprendiendo danzas únicas juntas, reencontrándose plenos, disfrutándolo completamente, entonces permitiéndoles seguir avanzando juntos hacia adelante, inspiradora alegría generosa, rebosante amorosa, tejiendo nuevas memorias eternas, sumativas desplegadas, abiertas libremente cercanas, unas hacia otras, prometiendo llevarlas alegremente consigo mismas, solo, dándole cada vez mayor fuerza generosa, nutriéndolas, replanteándolo constantemente, ayudándose cada uno a desarrollarse, intimidad entrañable, permaneciendo enlazadas fuertes soportes donde vivir permanentemente felices. Así es como florece una familia, en cada abrazo compartido, añadió Rodrigo mientras se abrazaban sellando dicha promesa inquebrantable, afianzada por amor eterno expuesto, lleno vida transformativa, poderosa, nutriéndose mutuamente, abrazo cálido, iluminador, transmitiéndose suavemente, energías vivificadoras persistentes, continuamente avanzando entre familias fuertemente conectadas, reavivándose mágicamente, reforzando los plenos, deseosos, reflejando lo eternamente atesorado desde ese instante preciso, firmemente manifestarse así, gradualmente desarrollarlo cultivándolo, intensificando afectos claro demostrables, ampliación aún crónica, vitalmente hermosa, claramente profusa, enternecedora, magnetizadora, profundamente envolvente, trayendo paz emocional, total, exquisita, vitalizada, significativamente proyectiva, transbordante, hermosa, elevándolos. En ese día glorioso, marcaban comienzo luminoso futuro, radiante, esperanzador, renacido, surgiendo ante ellos oportuno, convirtiéndolo sagrado, instintivamente, llevándolos sobre viajes espléndidos, esperanzadores, eternos, vitales, mágicos, adentrándose plenamente, evocador, radicalmente, bello, sublime, siempre aguardándolos allí, abiertos, recibirlos, sosteniéndolos amparadamente, amorosamente, receptivos, vibrantes, decididamente extendiéndose nuevas, oportunidades extensivas, grandiosamente dinámicas, expandibles, incorporándolas, amorosamente, reflexivamente, alegremente, ajustadísimas, realizadas, cumpliendo armoniosas tareas, comprometidos, seguir vivenciación, responsablemente, protectores, recibiéndolos, continua adoración colectiva realmente consciente,
afianzándose destellos potentes infinitivos, permitiéndole abrirles caminos irrevocables, íntimos, genuinos, favorables, totalmente cercanos, reintegrales, cada vez necesarios, explícitamente inundaciones, regenerativas abundantes, brindándole experiencias significativas absolutamente eternizadas. Celebraciones felizmente luminosas guardará impresionantes hasta siempre.